Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Y bueno, pues gracias a nuestros invitados que aceptaron estar en un encuentro, en un debate tendrá que ser, porque son posturas antagónicas las que se van a presentar en este programa acerca del tema de transgénicos. Estamos hablando de las vísperas, estamos a unas horas de que la Suprema Corte de Justicia en México resuelva el tema de la soya transgénica. Bueno, mañana es un día muy importante en la Suprema Corte de Justicia. Este es uno de los temas que abordará el máximo Tribunal de Justicia de México. Está desde luego el proyecto del ministro Arturo Saldívar sobre el tema de la marihuana y ver si se liberaliza, digamos así, el consumo recreativo de la marihuana y otros temas que mañana en el máximo tribunal tendrán lugar. Pero nos detenemos esta noche en este, que es sin duda un asunto de primera importancia. Jorge Fernández Mendiburu es asesor jurídico de los apicultores mayas, integrantes del colectivo MAOGM, que es una organización sin transgénicos e indignación, y que pues son los promotores principalmente de esta idea de no permitir el desarrollo de la soya transgénica en México. Y Rodrigo Ojeda, que es el director jurídico en América Latina, América del Norte, de Monsanto. Estamos hablando, Rodrigo, de este tema que ya en otro momento, también en una lógica de debate, hemos conversado contigo, Rodrigo. Gracias por estar aquí. A sus órdenes, muchas gracias. A los dos, Jorge, Rodrigo, gracias. En algo que, como digo, necesariamente es un debate porque ambos son contrarios respecto a este tema. Jorge, para iniciar este encuentro, ¿qué se resuelve mañana? ¿Qué es lo que la Suprema Corte de Justicia va a resolver en una votación? Sí, mira, va a resolver 7 recursos de revisión, 7 amparos en revisión, relativos que presentó tanto la empresa Monsanto como la Senacica y en algunos casos el Ministerio Público Federal, en contra de 3 sentencias de amparo, 2 emitidas por juzgados federales, por un juez federal en Campeche, una por un juez federal en Yucatán, que declararon inconstitucional el permiso otorgado por la Senacica a Monsanto para la siembra en fase comercial de soya genéticamente modificada. Básicamente, los juzgados determinaron 2 violaciones. Una primera violación que tiene que ver con la violación al derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas de la península de Yucatán, y otro punto que tiene que ver con el principio precautorio, la violación al procedimiento, puesto que los permisos se otorgaron desoyendo 3 dictámenes muy importantes de CONABIO, de CONAMP y de INE, que desaconsejaban las 3 instituciones la siembra de soya genéticamente modificada en la península de Yucatán. Básicamente estos son los 2 temas o los 2 derechos que consideran violados los jueces de distrito y que fueron impugnados tanto por Monsanto, repito, como el Ministerio Público Federal y la Senacica, y que mañana la Corte resolverá si las sentencias emitidas por los juzgados federales estuvieron apegadas a derecho o, de lo contrario, si hay una revocación de las sentencias, ¿no? Rodrigo Ojeda, ¿qué se juega entonces? Bueno, para Monsanto lo que se está jugando es una decisión distinta a la que está aproximando Jorge. Nosotros consideramos que el asunto que está por verse en estos momentos en la Corte tiene más que ver con la procedencia del amparo, en este caso en lo particular. Lo que nosotros estamos proponiendo y lo que debería examinar la Corte en ese sentido es si cuando un grupo de personas se identifican como indígenas procede la concesión del amparo respecto de los actos reclamados que se están manifestando aquí. Entonces, ¿qué se tiene en juego en particular? Pues lo que se tiene en juego básicamente es pues cómo va a proceder cualquier amparo respecto de cualquier persona que levante la mano para decir que tiene una supuesta afectación, lo cual es sumamente trascendente para los efectos de la administración pública y del ejercicio de las facultades del Ejecutivo. Estás planteando que es algo de más alcance, más allá, no la resolución específica. Bueno, las 2 cosas en todo caso. A ver, al final del día, como menciona Jorge, efectivamente se hizo un pronunciamiento por parte de un juez de distrito en el sentido de que en su apreciación procedían las consultas indígenas en este caso. Nosotros no estamos de acuerdo con esta posición en particular. Al final del día es una interpretación de leyes, interpretaciones de tratados internacionales, pero es un tema que al final del día está frente a la Corte y que tendrá que analizarse. Entonces está, digamos, la afectación general a lo que sería si alguien que levanta la mano y se identifica como un ente jurídicamente interesado, en este caso
grupos originarios, o pueblos originarios, perdón, grupos indígenas, y en el fondo, Rodrigo, en todo caso está si prospera o no esos recursos que fueron ganados en su momento. Sin duda, al final del día lo que tendrá que resolver la Suprema Corte de Justicia es, desde el punto de vista legal, si procede de alguna manera, cómo se concede el amparo, o si no procede en ese sentido. ¿Pones cara de que no? Sí, es relativamente cierto en el sentido de que el argumento principal que opone Monsanto, que es muy similar al que opone Senacica, es la falta de interés legítimo, ¿no?, de los pueblos originarios para poder reclamar, digamos, un permiso como el otorgado a la empresa Monsanto por la Zagarpa, ¿no?, por la Senacica. Pero la razón y el motivo que el argumento, o uno de los argumentos principales que utiliza el Tribunal Colegiado de Campeche y el de Yucatán para remitir el caso a la Corte, es el tema del derecho a un medio ambiente sano. Es decir, la argumentación, lo que dice el Tribunal Colegiado, palabras más, palabras menos, es: estamos en un caso donde efectivamente se tendrá que determinar si hay una legitimidad de comunidades indígenas para poder impugnar este tipo de permisos, ¿no?, por una parte, pero por la otra, y el mismo colegiado lo dice, hay un tema que va más allá de los pueblos originarios, que es el tema del derecho a un medio ambiente sano. Y ahí estriba la trascendencia y el argumento principal de los tribunales colegiados para remitir el caso a la Suprema Corte. Es decir, el debate es mucho más amplio. Es un tema de legitimidad, es decir, de interés legítimo, porque ese fue el planteamiento que hicieron los impugnantes, pero es un tema también de afectaciones o de una situación que se tendrá que debatir, de posibles afectaciones a el medio ambiente sano, fundamentalmente por un tema, como ya lo señalé, del mismo procedimiento y de los mismos informes que tanto CONABIO como CONAM como INE han presentado, en donde, por diversas razones que podemos abundar ahorita, determinan que no es viable la siembra de transgénicos en la península de Yucatán. Entonces, sí es cierto, son dos, digamos, los temas a debate. Una es la facultad, ¿no?, porque es el planteamiento de Monsanto y de la Senacica, y otro es el tema del derecho a un medio ambiente sano, es decir, si hay un riesgo o no para este impacto. La verdad es que la Corte al final del día no va a entrar a un debate de si los transgénicos o la soya genéticamente modificada es bueno o malo. Incluso los jueces de distrito, ese no es el corazón, es decir, al final del día la Corte está analizando, sin duda, por eso estamos en el debate, ¿no? Claro. Y bueno, a ver, lo sabremos mañana, cuando oigamos a los ministros, pero bueno, tú dices que la Corte no va a resolver si es mala o buena la soya transgénica. No, a ver, no va a ser un pronunciamiento en el sentido de si la soya genéticamente modificada es buena o mala, no va a ser un pronunciamiento respecto a si el glifosato como tal es bueno o malo, no va a ser un pronunciamiento específico en relación a otras afectaciones que se están reclamando por parte de estos pueblos indígenas, porque lo cierto es que, como se ha fijado la litis y como lo dijo muy bien Jorge al principio, es un tema relacionado con un tema de consultas, un tema de procedimiento. Entonces, al final del día, la Corte va a tener la decisión de oírse en la apreciación de los jueces de distrito de la península de Yucatán, que establecieron que básicamente no se siguió una fase del procedimiento de otorgamiento de los permisos, o por el otro lado, conforme a los argumentos presentados por la autoridad, por el Ministerio Público y por Monsanto, en el sentido de que las personas que presentaron esos amparos no acreditaron este interés legítimo, es decir, la afectación que están manifestando tener, en ningún momento esté directamente, acreditada respecto ni del pueblo indígena que manifiesta representar, ni en particular sobre el territorio en el que se encuentran. Y esta es una parte donde evidentemente nosotros sí estamos buscando que la Corte pues defina un criterio específico de cómo deben aplicar este tipo de amparos. Yo insisto que el tema está planteado, incluso más allá del planteamiento de Monsanto, está planteado desde la demanda inicial de amparo, el tema del medio ambiente, y justamente por eso el colegiado dice: es un tema de trascendencia donde se tiene que abordar ese derecho contenido en el artículo 4 constitucional. Entonces me parece que el planteamiento y la oportunidad es bastante abierta para que la Corte le pueda entrar a si es indispensable aplicar el principio precautorio a partir de los riesgos que están señalados en los informes que obran en el expediente del amparo, y además porque el tema vinculado a pueblos indígenas no puede desligarse del tema del medio ambiente. Es decir, estamos hablando de patrimonio biocultural. No se puede entender en términos del convenio 169 de la OIT, en términos del artículo 2 de la Constitución, a los pueblos originarios sin esa relación medioambiental. Justamente en esos términos se plantea el amparo, y justamente por eso el colegiado dice: este tema tiene una trascendencia
que pasa por el derecho a un medio ambiente sano, y eso tendrá que definirlo la Corte. Al final del día, pues digo, claro, nuestras apreciaciones en un momento dado, no más que sobren, son puntos de vista, por supuesto, que chocan, pero será la Corte la que definirá el alcance de la discusión. Nosotros creemos que hay elementos suficientes para que se establezcan elementos y estándares y precedentes que hablen de una vez por todas del principio precautorio en México, además del tema de la consulta, que hay que decir que ya ha sido abordado por la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, es decir, ya hay precedentes importantes que esperemos que no sean, digamos que no hay una regresión por parte de la segunda sala. Creo que eso ya está bastante discutido sobre la legitimidad de los pueblos para reclamar cuando están frente a megaproyectos o a ciertas situaciones que afectan su territorio, su cultura, su medio ambiente. Eso ya está más que discutido. Bueno, Rodrigo desde luego no está de acuerdo porque está diciendo que no, pero después de la pausa te escuchamos, Rodrigo Ojeda, porque tú dices que es exactamente lo que va a resolver la Corte mañana. Pero bueno, estamos a unas horas de saber en esa parte de la reunión de mañana, que como decíamos tiene varios temas, el máximo tribunal en este punto, cómo es que va a abordarlo y qué alcance tendrá la propia discusión a partir del proyecto que van a discutir y votar los ministros de la Corte acerca del tema de la soya transgénica. Volvemos después de la pausa en un momento más. Acreditado Jorge Fernández, Rodrigo Ojeda. Bueno, vamos a ver qué es lo que resuelve la Corte mexicana sobre este tema, independientemente de que cada uno de ustedes piensa que van a resolver cosas diferentes o que tendrá énfasis diferente la Corte sobre el asunto. Yo les propongo que dejemos este punto respecto a cuál será el corazón del debate entre los ministros en ese sentido. Les propongo que vayamos al origen mismo de por qué se inconformaron los que se inconformaron frente a permisos otorgados precisamente para Monsanto. Vamos ahí, si te parece, porque quedó el turno para ti, Rodrigo. ¿En qué punto lo que ustedes hicieron fue obtener un permiso? ¿De qué tipo? ¿Con qué alcance? Y ahorita le preguntamos qué es lo que vino como reacción. No, nosotros seguimos el procedimiento establecido en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que es la ley que regula todo el tema de los organismos genéticamente modificados y su liberación comercial. Obtuvimos un permiso, después de seguir este procedimiento y empezamos la comercialización de soya, ¿no? Dentro de este procedimiento se siguió una consulta pública, que de hecho es importante señalar, durante el procedimiento de otorgamiento, una consulta pública donde hay que señalar, porque está en las constancias, en los autos de este expediente, que incluso las mismas personas que al día de hoy están demandando participaron en parte de estas consultas públicas. Cuando uno de los argumentos que se está utilizando es, por ejemplo, que esto no fue de buena fe, no fue previo, no fue informado conforme a los criterios establecidos en la Constitución 169, pero si claramente ya hubo una participación de los indígenas, en este caso, o ciertas comunidades indígenas en el procedimiento, pues a nosotros nos invita el cuestionamiento de pues por qué adicionalmente se van a hacer un argumento jurídico donde se dice es que nunca se nos consultó. Pero el procedimiento lo seguimos, obtuvimos los permisos comerciales y llevamos 2 años, 3 años con estos permisos comercializando el producto a los agricultores de la zona que nos los han solicitado. ¿Aún ahora? Aún ahora, por supuesto. Se han hecho muchísimas manifestaciones en el sentido de que una vez que salieron las sentencias de los juicios de amparo con los juzgados de distrito, que se estaban violando estas sentencias. Lo cierto es que el asunto está sub iudice, lo cierto es que las suspensiones que se otorgaron nunca fueron garantizadas y en los términos legales, dada la presunción de legalidad que tiene el permiso otorgado por la autoridad, no hay nada que en estos momentos evite que Monsanto pueda seguir comercializando este producto. Jorge, ¿qué dices? Bueno, a ver, voy a intentar como dividir la contestación. La consulta establecida en la Ley de Bioseguridad es una cosa totalmente distinta a la consulta en materia indígena. La consulta en materia indígena, que está reconocida en el convenio 169, y aquí hay que decir que los quejosos no participaron en ese proceso de consulta, habrán participado algunas de las asociaciones que están acompañando, pero los quejosos como tales, al menos en el expediente, en autos, no se aprecia que esa situación. La consulta en materia indígena es distinta, implica todo un proceso en el que se tiene que tomar en cuenta a las propias autoridades, en donde se les tiene que brindar información previa.
en su propio idioma. Es decir, hay toda una serie de requisitos que el convenio 169 ha establecido, que los mecanismos internacionales han ido desarrollando de cómo debe ser una consulta en materia indígena. No podemos pretender que los pueblos originarios tengan acceso a los mecanismos de consulta que establece la ley de bioseguridad. Es decir, eso por una parte. Por otra parte, y aquí ese es uno de los motivos de agravio, es decir, en territorio indígena, donde hay prácticas culturales milenarias, donde hay un pueblo claramente establecido desde antes de la conquista, no es posible que el Estado mexicano no establezca, como lo ordena el artículo 2 constitucional del 169, un mecanismo de diálogo que haga efectivo justamente este derecho de participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre políticas públicas que les afectan. Eso es evidente y lo hemos visto en el caso Yaqui y en otros casos que ya se han resuelto en la Suprema Corte y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero por otro lado, hay toda una serie de consecuencias ambientales que no pueden estar desligadas del tema de la consulta. Y esto Conavio lo ha dicho. Conavio ha dicho, la utilización del glifosato es riesgosa en la península de Yucatán por el tipo de suelo, porque hay un riesgo de contaminación. La utilización de glifosato, que es parte del componente técnico de la soya genéticamente modificada, no están desligados, son parte de un mismo componente. La utilización de glifosato implica un riesgo de resistencia de malezas. La utilización de glifosato implica un riesgo por el tema de la polinización. Es decir, la Organización Mundial de la Salud en marzo de este año determinó que el glifosato es posiblemente cancerígeno en los seres humanos. Es decir, ahí hay todo un tema. ¿Quién lo determinó? La Organización Mundial de la Salud, la misma que acaba de decir ahorita que la carne procesada es cancerígena, ¿no? Es decir, ahí hay todo un tema. Por el otro lado, la Conavio dice, los permisos se han otorgado en áreas que no son agrícolas, es decir, en áreas de recursos naturales, en áreas forestales. Esto que implica un riesgo de deforestación. Jopelchen, que es la zona, el municipio donde más se está sembrando, es uno de los municipios más deforestados en los últimos años. Eso tiene que ver con la política de agroindustria. Es decir, estamos hablando de un tema, no lo dicen los apicultores, lo dice la Conavio, ¿no? Estamos hablando de que es una zona donde hay áreas naturales protegidas y eso implica un riesgo. No lo dicen los apicultores, lo dice la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Pero además hay un riesgo porque parte de la práctica principal de la zona es la apicultura. Y la apicultura tiene un riesgo también. Sufre un riesgo con el tema de la siembra de soya transgénica. ¿Por qué? Porque hay riesgo de contaminación de la miel. No lo dicen los apicultores, lo dice Ecosur, por ejemplo. Es decir, hay toda una serie de elementos que no están desligados del tema de la consulta. Son temas que son intrínsecos, por eso hablamos de patrimonio biocultural. Y la Corte, para que tenga sentido la discusión, tendría que entrarle a estos dos temas. Si no, me parece que no va a haber ningún tipo de ¿Será avance, procedimental, ¿no?, la discusión? Pero bueno, esperaríamos que no. Lo veremos mañana en todo caso. Déjenme hacer una pausa y regresamos para escucharte, Rodrigo, en un momento más. Claro, sí, muchas gracias. Con el tema de la marihuana. Bueno, regresamos en la parte final, estamos siguiendo de cerca este debate y esperando mañana a ver si no se pospone, que puede ser también una posibilidad, el debate sobre el asunto de la soya genéticamente modificada. Volvemos en un instante más. Bueno, entramos en la parte final, Jorge. Rodrigo, como decíamos, no sabemos si esta discusión de la soya transgénica, por la carga de cosas que tendrá mañana la Suprema Corte de Justicia, pudiera hasta posponerse, pero no importaría tanto. Estamos en la frecuencia de que es un tema muy importante. Estamos, Rodrigo Ojeda, en la parte final del programa. ¿Cómo cierras, cómo entramos en la parte final de la postura de Monsanto sobre esto que la Corte resolverá? Mira, la postura de Monsanto, nosotros como empresa siempre hemos sido muy cercanos a las comunidades donde nosotros desarrollamos los productos. Y la verdad es que nosotros queremos estar cerca también de estas comunidades respecto a las dudas que se tienen. La soya genéticamente modificada no causa daños a la salud. El glifosato ha sido un producto que tiene 40 años de seguridad en el mercado, que si bien hay un pronunciamiento de una organización subsidiaria de la Organización Mundial de la Salud, tiene en todos los países donde se comercializa autorizaciones de autoridades que han evaluado el riesgo del producto respecto a la salud humana. Entonces, al final del día, hacer esta asociación pues no es correcta. Por otro lado, el hecho de que se asocia el glifosato con la afectación a las colmenas de las abejas tampoco está documentado que afecta a la mortandad de las abejas como tal. No es el supuesto. Incluso el científico que está apoyando a los actores en este caso ha sido muy claro. Lo que afecta a las abejas son los insecticidas. El glifosato es un herbicida. Va sobre las plantas, no va sobre los insectos.
Entonces, en ese sentido, pues la verdad es que tampoco podemos empezar a hacer argumentos en el sentido de una afectación a una industria apícola como tal. Donde sí hay una afectación a la industria apícola es que se estén usando estos argumentos a efectos de que le bajen el precio de la miel a los apicultores mayas, argumentando de que existen restricciones en Europa relacionadas con la exportación de la miel porque tienen trazas de transgénico. Nos faltará tiempo, pero hasta aquí nos quedamos. ¿Con qué cerrarías, Jorge Fernández, como representante jurídico de los apicultores mayas? A mí me preocupa esta última apreciación porque me parece que es un argumento neocolonial en el sentido de pretender que los pueblos indígenas no tienen capacidad de decidir y de saber qué les conviene o no les conviene. Me parece que ellos han vivido en la región, han trabajado la apicultura durante muchísimos años, saben cuáles son los riesgos, las ventajas, y están viendo ahorita la comunidad de Jopelchen, por poner un ejemplo, está en una situación grave, ¿no? Está viviendo deforestación, está viviendo muerte de abejas. Sí hay un riesgo de baja de ventas a Europa porque el mercado europeo, más allá de lo que diga el Tribunal Europeo, no, la percepción del consumidor es queremos alimentos libres de transgénicos, ¿no? Y esa es una percepción del consumidor que está en los datos. Pero además, y cierro con esto, Carmen, uno de las preocupaciones principales que también dijo Conavio y dijo CONAMP es que no hay capacidades para establecer adecuadas medidas de bioseguridad. Es decir, en los dos permisos anteriores, en fase experimental y fase piloto, la propia Conavio documentó que se violaron los polígonos donde se otorgaron los permisos. Y esto es preocupante porque lo que nos refleja es que no hay un Estado que es capaz de controlar este tipo de siembra de organismos genéticamente modificados, y ante esos panoramas lo que tendría que prevalecer es el principio precautorio que señala que mientras no haya claridad absoluta sobre la ausencia de riesgos de la ciencia o la tecnología implicada, esa ciencia o esa tecnología no puede ser aplicada. Pues se nos acabó el tiempo. Piensen 30 segundos para cada quien, una frase literalmente con la que quieran dejar este programa cerrar, para efectos de seguir de cerca este proceso que es muy importante. ¿Con qué te despedirías? ¿Con qué frase? Tú empezaste para que cierre. Es una oportunidad histórica para la Corte, para establecer criterios claros en materia de principio precautorio, en materia de reforzar sus criterios en materia de protección a los pueblos originarios. Creo que es una prueba de fuego, ¿no? Y esperemos que la Corte, en congruencia también con esos protocolos que ha emitido de actuación para pueblos indígenas y para casos de megaproyectos, sea congruente y aplique principio precautorio y proteja, ¿no? Y haga efectivo el derecho a la consulta, a la autodeterminación y a la autonomía de los pueblos originarios. ¿Cómo cierra el representante de Monsanto? Zagarpa mencionó en esta semana que se han roto los niveles de exportaciones de miel a Europa este año. El precio de la miel en Europa mexicana ha subido consistentemente a lo largo de los últimos años, conforme a las estadísticas de la propia Unión Europea. No existen restricciones, no hay afectación. La Corte lo que tiene que hacer es resolver precisamente si la concesión del amparo a estas comunidades es correcto sobre la base de una afectación que nunca ha sido probada. Y entonces ese es básicamente lo que tiene la Corte frente a sí, porque es sumamente trascendente, porque cualquier persona podría acercarse a solicitar la protección y la justicia de la Unión, en este caso sobre la base de simplemente ser autoadscrito como indígena. La Corte tiene una responsabilidad importantísima porque va directo a la gobernabilidad en este país. Pues ahí está, uno de los temas que tiene en su escritorio el grupo de ministros que van a resolver estos temas, este tema en particular. Jorge Fernández, gracias por estar aquí esta noche y seguiremos en contacto. Gracias, si Carmen, por el espacio. Gracias, por supuesto, a Rodrigo Ojeda, director jurídico Monsanto. Gracias a los dos por estar aquí. Gracias. Y bueno, seguiremos el debate, la discusión en estos asuntos de primera línea, por supuesto. Gracias por estar en este encuentro en CNN. Y a usted, gracias que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Buenas noches. Que descanse. Tres sentencias de amparo, dos emitidas por juzgados federales, por un juez federal en Campeche, una por un juez federal en Yucatán, que declararon inconstitucional el permiso otorgado por la Senacica a Monsanto para la siembra en fase comercial de soya genéticamente modificada. Básicamente, los juzgados determinaron dos violaciones. Una primera violación que tiene que ver con la violación al derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas
de la península de Yucatán, y otro punto que tiene que ver con el principio precautorio, la violación al procedimiento, puesto que los permisos se otorgaron desoyendo 3 dictámenes muy importantes de CONAVIO, de CONAMP y de INE que desaconsejaban la... Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Y bueno, pues gracias a nuestros invitados que aceptaron estar en un encuentro, en un debate tendrá que ser, porque son posturas antagónicas las que se van a presentar en este programa acerca del tema de transgénicos. Estamos hablando de las vísperas, estamos a unas horas de que la Suprema Corte de Justicia en México resuelva el tema de la soya transgénica. Bueno, mañana es un día muy importante en la Suprema Corte de Justicia. Las 3 instituciones, la siembra de soya genéticamente modificada en la península de Yucatán. Básicamente estos son los 2 temas o los 2 derechos que consideran violados los jueces de distrito y que fueron impugnados tanto por Monsanto, repito, como el Ministerio Público Federal y la Senacica, y que mañana la Corte resolverá si las sentencias emitidas por los juzgados federales estuvieron apegadas a derecho o de lo contrario, si hay una revocación de las sentencias, ¿no? Rodrigo Ojeda, ¿qué se juega entonces? Bueno, para Monsanto lo que se está jugando es una decisión distinta a la que está aproximando Jorge. Nosotros consideramos que el asunto que está por verse en este momento en la Corte tiene más que ver con la procedencia del amparo en este caso en lo particular. Lo que nosotros estamos proponiendo. Jurídico en América Latina, América del Norte, de Monsanto. Estamos hablando, Rodrigo, de este tema que ya en otro momento también en una lógica de debate hemos conversado contigo, Rodrigo. Gracias por estar aquí. A sus órdenes, muchas gracias. A los dos, Jorge, Rodrigo, gracias. En algo que, como digo, necesariamente es un debate porque ambos son contrarios respecto a este tema. Jorge, para iniciar este encuentro, ¿qué se resuelve mañana? ¿Qué es lo que la Suprema Corte de Justicia va a resolver en una votación? Sí, mira, va a resolver 7 recursos de revisión, 7 parados en revisión, relativos que presentó tanto la empresa Monsanto como la Senacica y en algunos casos el Ministerio Público Federal en contra de... Este es uno de los temas que abordará el máximo Tribunal de Justicia de México. Está desde luego el proyecto del ministro Arturo Saldívar sobre el tema de la marihuana y ver si se liberaliza, digamos así, el consumo recreativo de la marihuana y otros temas que mañana en el máximo tribunal tendrán lugar. Pero nos detenemos esta noche en este, que es sin duda un asunto de primera importancia. Jorge Fernández Mendiburu es asesor jurídico de los apicultores mayas, integrantes del colectivo MAOGM, que es una organización sin transgénicos e indignación y que pues son los promotores principalmente de esta idea de no permitir el desarrollo de la soya transgénica en México. Y Rodrigo Ojeda, que es el director